Abrimos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y el tema del sermón, o el título del sermón para esta mañana, es la lucha entre la carne y el espíritu. La lucha entre la carne y el espíritu. Nuestro texto, creo que ya casi todos saben a dónde vamos. Vamos a Gálatas capítulo 5, al verso 16 en adelante. Gálatas 5, verso 16 en adelante. Dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí leemos en esta mañana. Hermanos, entendemos por las Escrituras que hay básicamente tres enemigos con los que lucha o batalla todo cristiano en su vida. Tres enemigos que entendemos por las Escrituras que tenemos como cristianos. Número uno, el diablo. El diablo con sus huestes espirituales de maldad, así lo habla Efesios capítulo 6. Con sus huestes espirituales de maldad, el cual se vale de la mentira, se vale del engaño y de toda clase de artimañas para de alguna manera arrastrarnos al pecado y alejarnos de Dios. El diablo es uno de los enemigos. Luego el mundo. El mundo es otro gran oponente con sus seducciones, con sus modas, ofreciéndonos fama, ofreciéndonos poder, ofreciéndonos todo tipo de cosas que puedan llamar nuestra atención, que puedan distraernos para que perdamos el enfoque. El mundo, el diablo y el mundo. Y finalmente la carne o el yo. Esto es nuestra vieja naturaleza caída con sus pasiones y con sus deseos. Entendemos que el peor de estos tres enemigos es la carne, es el yo, porque de alguna manera está dentro nuestro, lo que produce en nosotros una constante lucha interna de la cual no podemos escapar, la cual no podemos evadir, y de eso es lo que quiero que hablemos en esta mañana, de la lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, hermanos, es lamentable, y lo hemos dicho varias veces, repetidas veces, que hay algunos que viven sus vidas como si en verdad no existieran las batallas. ¿Sí? Hay algunos que viven sus vidas o andan por ahí como si estuvieran, no sé, de picnic, ¿no? Como si no estuvieran en una batalla espiritual. Están totalmente despreocupados, están totalmente desentendidos, indiferentes al asunto, como si no fuera importante, como si no hiciera falta estar atentos, como si no hiciera falta el estar preparados, como si no hiciera falta el prestar atención, como si no hubieran peligros. Nosotros podemos ver toda la carta de Pablo a los Efesios, por ejemplo, y Pablo está hablándoles
una y otra vez a ellos acerca de la necesidad de vivir vidas piadosas, de ya no vivir como los gentiles que viven en la vanidad de su mente, hablando de despojarse del viejo hombre, de vestirse del nuevo hombre, hablándoles acerca de ser imitadores de Cristo, de andar en amor, de andar en el Espíritu, de desechar las obras de las tinieblas. Y Pablo entiende y reconoce sin duda que esto no es nada fácil. En Efesios 3:16 no lo vamos a buscar, pero Pablo dice que él rogaba a Dios que les dé a ellos el ser fortalecidos. Pablo sabía y él entendía que ellos necesitaban el ser fortalecidos para poder llevar adelante cada una de estas cosas. No solamente eso, en Efesios 6, Pablo les dice, fortaleceos en el Señor, lo van a necesitar para llevar adelante cada una de estas cosas. Y no solamente esto, en verso 11, 6:11 le dice, y vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firme frente a todas estas acechanzas. Sin duda que no será fácil vivir en el Espíritu, sin duda que no será fácil vivir vidas de piedad. Pablo está reconociendo esto no es algo para tomar a la ligera, no es algo para tomar livianamente. En verdad no va a ser fácil pelear la batalla contra el diablo, no va a ser fácil pelear la batalla contra la carne, no va a ser fácil pelear la batalla contra el mundo o contra la mente. Para esto necesitan estar preparados, necesitan fortalecerse en el Señor, es lo que Pablo está diciendo. Necesitan tomar la armadura para que puedan estar firmes, necesitan estar atentos. Y ciertamente necesitamos entender y reconocer que hay un gran peligro en vivir la vida cristiana como si no hubiera tal guerra espiritual, como si no hubiera tal batalla espiritual. La lucha entre la carne y el espíritu, la lucha entre la carne y el espíritu. Nuestro texto de Gálatas capítulo 5 habla muy claramente, muy específicamente acerca de esa lucha interna, de esa oposición que hay dentro de cada cristiano. Verso 17, Gálatas 5, 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Sin lugar a duda el texto nos deja bien claro que hay una fuerte oposición dentro de cada cristiano, una fuerte oposición entre la carne y el espíritu. Nosotros entendemos aquí, según el texto, espíritu está ahí escrito con mayúscula, y si dice espíritu con mayúscula, sabemos que está hablando acerca de ¿quién? Del Espíritu de Dios, ¿sí? Está hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios, aquel Espíritu que recibimos cuando somos salvos, aquel Espíritu que recibimos cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, aquel Espíritu que dice la Escritura que es las arras de nuestra herencia, no es la garantía, dice la Escritura. Así que por un lado tenemos el Espíritu de Dios que viene a morar en nuestro corazón, y por otro lado tenemos el yo, nuestra vieja naturaleza. Aunque como dice el verso 24 aquí, el yo ha sido crucificado, dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aunque hemos crucificado el yo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, entendemos que a veces el yo se quiere bajar de la cruz, como decimos, ¿no? Y él quiere hacer de las suyas, y él se quiere imponer. Ahora, hermanos, yo sé que es muy común que cuando leemos el texto, por ejemplo, el verso 19 que dice,
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces nosotros lo primero que tendemos a decir es, qué bueno que nosotros no andamos en esas cosas. Qué bueno que nosotros no andamos en esa clase de inmoralidad, no tenemos un problema con eso. Qué bueno que nosotros no tenemos un problema contra la carne. Pero lo cierto, hermanos, es que el texto continúa. Y el texto sigue diciendo que entre las obras de la carne también están las enemistades, también están los pleitos, también están los celos, también están las contiendas, las disensiones, las envidias, y eso es como que ya nos resulta un poquito más familiar. Así que ahí claramente podemos reconocer y entender que sí tenemos un problema con la carne. La realidad es que todo cristiano ha de tener una lucha interna entre la carne y el espíritu. Por más espiritual que tú te creas, por más culto, por más entendido de la palabra del Señor, todo cristiano ha de tener una lucha interna entre la carne y el espíritu. Al momento en que tú y yo conocemos a Cristo, nos ponemos del lado de Dios y una gran batalla se libra dentro nuestro. Esto se debe a que la carne y el espíritu están ahí intentando, viendo quién va a tomar el control. Hay una vieja naturaleza y hay una nueva naturaleza, y solo una de ellas va a gobernar. Hay una que quiere predominar sobre la otra, hay una que quiere someter a la otra. Comprendemos que por las Escrituras que todos tenemos esa naturaleza pecaminosa que vino por medio de Adán, ¿no? Entendemos que todos al nacer ya nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los hombres son pecadores, dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. De Adán en adelante todos heredamos esa naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que vino con Adán, y luego tenemos la naturaleza espiritual que vino por Cristo. Vino por Cristo al momento de ser salvos, al momento de nacer de nuevo. Él nos ha dado de su espíritu, lo que nos ha dado la posibilidad de ser un hombre nuevo, creado según Dios, dice la Escritura, en la justicia y santidad de la verdad. Así que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, y todo aquel que ha puesto su fe en Cristo como Salvador, todo cristiano tiene una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Así que, hermanos, hay dos naturalezas combatiendo dentro nuestro de alguna manera, y para que tú y yo lo entendamos, hay dos naturalezas, y tú y yo venimos a ser como el ring de la lucha. Sin duda que esta lucha que hay internamente la podemos ver todo el tiempo en nosotros, la podemos ver a diario todo el tiempo. Tú quieres hacer algo bueno para Dios, tú dices, voy a tomar un tiempo para orar por la iglesia, voy a hacer esto o aquello que es bueno, y eso lo dice o lo dicta el Espíritu de Dios. Ahora, cuando tú dices voy a hacer esto que es bueno, que es agradable, de repente se levanta tu vieja naturaleza, se levanta el yo y comienza la batalla. Entonces, cuando el Espíritu dice, bueno, voy a orar por la iglesia, entonces la carne dice, no, mejor prende el televisor. Cuando el Espíritu dice, voy a agarrar mi Biblia, entonces la carne dice, no, mejor mira el Facebook. Métete con las redes sociales, haz cualquier cosa, solamente que no agarres tu Biblia, solamente que no ores. Ahí está la batalla interna. El Espíritu quiere hacer algo bueno, pero la carne se quiere oponer.
Esto ocurre porque la carne literalmente se quiere imponer, la carne quiere tomar el control, quiere apagar el espíritu, quiere detener la obra del espíritu. Ahora, hermanos, en medio de toda esta lucha interna de alguna manera en la cual estamos, este tipo de combate, porque Santiago dice, Santiago capítulo 4, que hay pasiones dentro nuestro que combaten en nuestros miembros. Ciertamente es un combate el que tenemos dentro. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer entonces? ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? El apóstol Pablo tomó mucho tiempo para hablar de estas cosas. Él habló a los Gálatas, él habló a los Efesios, él habló a los Corintios, él habló a los Romanos, él habló una y otra vez acerca de estas cosas, sobre todo acerca de la necesidad de hacer morir las obras de la carne. Uno de los textos que no lo vamos a buscar, pero Romanos 8:13 dice, Pablo dijo, necesitamos hacer morir las obras de la carne. Necesitamos hacer morir las obras de la carne. Todos los días de nuestra vida esto es lo que necesitamos hacer morir las obras de nuestra carne. No ser vencidos de lo malo, dijo Pablo, sino vencer el mal con el bien. Esto es Romanos 12:21. Y hermanos, sin duda alguna, que ya sabemos también quién es el que va a vencer. Ya sabemos nosotros de antemano quién va a vencer, si la carne o el espíritu. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? El hecho es que nosotros entendemos y sabemos que va a vencer aquel a quien tú más alimentes. Va a vencer aquel a quien tú más alimentes. Un texto fundamental, Romanos 8:13. Dice el texto, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las de la carne, viviréis. Perdón, ese no era mi texto, Romanos 13:14. Romanos 13:14, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, no proveáis para los deseos de la carne. Esto trata acerca de a quién tú estás alimentando, el proveer para la carne. No proveer tiene la idea de eso, de no alimentar la carne, sino alimentar el espíritu. Como les dije, hermanos, tú estás mirando Netflix y tú estás alimentando la carne. Tú estás ahí con esa serie que te tiene tan atrapante, tan apasionada, tú estás alimentando la carne. Tú estás viendo, tú estás escuchando eso que no debes y tú estás alimentando la carne. Y alimentas la carne con esto y alimentas la carne con aquello, y más que tú le das a la carne y más que la carne te pide. Y la tienes tan bien alimentada, la tienes tan bien nutrida con tantas cosas que hoy ofrece el mundo, con tantas cosas que hoy ofrece la televisión. La tienes tan alimentada que se ha convertido en un poderoso gigante. Entonces tú ya sabes quién va a ganar esa lucha interna que hay dentro de ti. La carne, porque es a quien tú has estado alimentando todo el tiempo. Así que tú que te preguntas, ¿por qué no puedo con el pecado? ¿Por qué no puedo con esto? ¿Por qué no puedo con lo otro? Tú ya lo sabes. La verdad es porque estás alimentando a un gigante dentro de ti todo el tiempo, tirándole una y otra cosa. Y él está ahí, meta a crecer y crecer y crecer.
Y no solo eso, hermanos. El problema es que al espíritu lo tienes ahí en un rincón, lo tienes ahí mal alimentado, lo tienes ahí que no le das Biblia, lo tienes ahí que no le das oración, le tienes ahí que no le das iglesia, no le das comunión con Dios, no le das comunión con los hermanos. Es más, casi ni te acuerdas de Él. Entonces, hermanos, ni nos asombremos cuando nos vemos cediendo a la tentación. Hermanos, no nos asombremos cuando vemos que vivimos vidas de derrota. No nos asombremos cuando vemos que la carne lleva la ventaja y que siempre termina venciendo, porque ya sabemos cuál es el problema. El problema es que nos pasamos alimentando la carne. Entonces es la carne quien termina tomando el control. Y algunos están pensando, es que yo no tengo el Espíritu de Dios, es que yo no tengo dentro mío el Espíritu del Todopoderoso. ¿Por qué no puede el Espíritu del Todopoderoso echar al yo de afuera de una? ¿Por qué no puede el Espíritu del Todopoderoso pegarle una garroteada, sacarlo afuera y que se acabe la lucha? ¿Por qué no puede el Espíritu del Todopoderoso hacer que se quede ahí colgado de la cruz y que ya no cause más problemas? Y la verdad que esa sería una buena pregunta, pero ese es un trabajo que tú y yo necesitamos hacer. Ese es un trabajo que tú y yo necesitamos hacer. Ciertamente hemos recibido las herramientas para hacerlo. Necesitamos entender que el Espíritu no ha venido a ti y a mí para imponerse. Él no ha venido a ti y a mí para imponerse. No ha venido para echar al yo por las fuerzas. Eso es algo que tú y yo necesitamos hacer. El Espíritu Santo ha venido a ti y a mí simplemente para que tú y yo le demos el control. Simplemente para que tú y yo le demos el timón de nuestra vida. Él no va a tomar el timón por las fuerzas. Él ha venido a ti y a mí esperando que nosotros le cedamos el control, pero tristemente pasa que Él a veces espera y espera y espera y nunca recibe el control. Él no se va a imponer por la fuerza. Dios no se impone en ninguna vida por las fuerzas. Dios simplemente entra si nosotros le abrimos. Y Dios solamente gobierna si nosotros le cedemos en control. ¿Quieres la respuesta a por qué no gobierna en tu vida? Es porque no le has cedido el control. Necesitamos entender, Él no se va a imponer, necesitamos darle el control. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces? Quiero hablarte rápidamente. Y esta sección del sermón la llamé Nuevos hábitos y un espejo que no miente. Nuevos hábitos es la solución y un espejo que no miente. Las Escrituras hablan, enseñan claramente una y otra vez que al conocer al Señor, al nacer de nuevos, somos hechos nuevas criaturas. Esto ya creo que todos lo sabemos, ¿sí? Somos nuevas criaturas, es decir, que todo comienza de cero, todo comienza de nuevo para nosotros. De alguna manera todo lo que era antes ya es olvidado. Nosotros nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados. La Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la Escritura que Él lo ha tomado todo, lo ha echado en el fondo del mar, dice, y nunca más me acordaré de ello. Y eso es bueno, ciertamente que eso es bueno. Así que el resultado de todo esto, que ahora todas las cosas son nuevas para nosotros. Ahora encontramos en las Escrituras una y otra vez
varios textos que hacen referencia a que necesitamos cambiar lo viejo por lo nuevo. Necesitamos cambiar lo viejo por lo nuevo. Les voy a citar al menos 3 textos, no hace falta que lo busquemos, pero dice Romanos 13:12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es decir, cambiar lo viejo por lo nuevo. Si antes vivíamos en las obras de las tinieblas, ahora dice la Escritura, cámbiala, las obras de las tinieblas por las armas de la luz. Cambia lo viejo por lo nuevo. Efesios 5:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Así que quita el viejo hombre, cámbialo por uno nuevo. Hebreos 12:1, otra vez, despojémonos de todo peso y del pecado, para correr con paciencia. Todo el tiempo la Escritura hablándonos de desechar lo que era antes, nuestras viejas obras, para poner nuevas obras. Voy a darte una ilustración en esta mañana, quizás te puede ser práctica. ¿Tú sabes lo que es un disco duro, un disco rígido de PC? ¿Cuántos saben lo que es? Bien, me ahorro la explicación. Es el lugar donde se guarda toda la información en una computadora, ¿sí? Ahora, puede pasar que a veces tenemos nuestra computadora y está súper lenta porque el disco duro está lleno de información. Y suele pasar que muchas veces esa información que está llenando el disco son cosas que la verdad ni tienen importancia, ni tienen valores más, ni sirven para nada, pero ahí están llenando ese disco. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer para tener más espacio, ¿qué es? ¿Me lo traen a mí yo por una módica suma? No. Lo que necesitamos hacer es hacer lugar, hacer lugar. Entonces, si no hay nada que te sirva, es interesante que tú puedes hacer 2 o 3 clics y formatear el disco. Y ahí tienes todo el lugar que tú necesitas de vuelta. ¿Sí? No formateen el disco si hay cosas que importan, ¿no? Pero tú puedes formatear el disco con un par de clics y ahí tienes nuevamente todo el espacio. Ahora, hay algo que probablemente muchos no sepan, pero cuando tú formateas un disco, ¿sabes que lo que hace el sistema es borrar los nombres de la información? De manera que el sistema ahora no los puede reconocer, no puede reconocer la información, entonces no te la puede mostrar a ti. La información sigue estando. Es más, si tú has formateado tu disco sin querer, todavía hay esperanza, se puede recuperar la información. Otra vez, me lo traes a mí, yo te cobro... No. Pero la información sigue estando ahí. Y la información va a seguir estando ahí, solamente que no tiene nombre. El sistema no la puede registrar, entonces por eso te muestra un disco vacío. Y la información va a seguir estando allí hasta que venga una nueva información y pise sobre ese mismo lugar. Entonces tape la vieja información con la nueva información. Entonces la vieja información va a dejar de estar ahí. Creo que ya me entendieron, hermanos. No hace falta que les explique mucho más, ¿no? Algo similar ocurre en la vida del cristiano. Algo similar ocurre en la vida nuestra. Hay quienes han estado con su vida llena de tantas cosas que no son útiles. Es más, no son útiles, no son buenas para nada. Cosas que no valen la pena. Y uno puede decir, pero bueno, yo ahora he sido salvo y ahora todo es borrón y cuenta nueva para mí. Voy a empezar de cero. Los viejos hábitos ya no están más porque Dios lo ha perdonado todo. Y la verdad, hermanos, es que sí, Dios lo ha borrado todo al momento de ser salvos, pero Dios lo que ha hecho, Él ha perdonado nuestros pecados y Él se ha olvidado de ellos, dice la Escritura. Pero, ¿sabes que los hábitos no desaparecen por arte de magia? Dios toma nuestros pecados y Él los olvida y ya no se acuerda más de ellos. Pero los hábitos siguen estando en el mismo lugar. Siguen estando ahí.
Y los hábitos van a seguir estando hasta ese preciso momento en que tú decidas cambiarlos por un buen hábito. Los viejos hábitos continúan estando allí hasta que una nueva información cae y pisa sobre ellos. Hasta que algo de la nueva naturaleza ocupa ese lugar, el viejo hábito sigue estando allí. Hermanos, aunque esto es simplemente una ilustración, es lo que la Biblia nos enseña. Efesios capítulo 4. Un verso que ya hemos mencionado, pero que aún no hemos leído, dice Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Lo que la Escritura me está enseñando aquí, y lo vamos a ver en los próximos versículos, es nuevamente cambia lo viejo por lo nuevo. Cambia los hábitos viejos por hábitos nuevos. Miren, el verso 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es decir, si tú antes tenías el hábito de la mentira, ahora la Escritura te dice, cambia ese hábito de la mentira, cámbialo por la verdad. Deja de hablar mentira y habla la verdad con tu prójimo. Cambia el hábito. Verso 28 dice, el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Tú tenías el hábito, dice la Escritura, de estar hurtando. Ahora quita ese hábito, cámbialo por algo bueno, un nuevo hábito. Trabaja con tus manos haciendo lo que es bueno. Cambia el hábito, dice la Escritura. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Tenías el hábito del mal hablar, de las palabras corruptas, corrompidas. Cambia el hábito, quita ese mal hábito, ese viejo hábito y cámbialo por uno nuevo, dice el Señor. Habla palabras de edificación. Verso 31. Andabas en amargura, andabas en ira, andabas en enojo, dice la Escritura. Ahora en lugar de eso, sé benigno, sé misericordioso, sé perdonador. Cambia lo viejo por lo nuevo. El Señor nos dice una y otra vez, ve quitando lo viejo, ve quitando lo que corresponde a la vieja naturaleza, ve quitándolo y ve poniendo nuevos ánimos, nuevos hábitos. Cambia lo carnal por lo espiritual, pero ya no te quedes de la misma manera, dice el Señor. Aún el texto que venimos estudiando hace ya varios domingos con el pastor, 2 de Pedro capítulo 1, yo sé que lo hemos leído varias veces, pero vamos a buscar ahí 2 de Pedro. Aún este texto apoya lo que les estoy queriendo compartir, hermanos. Dice de 2 de Pedro capítulo 1, verso que ya casi tenemos de memoria, como todas las cosas, verso 3, 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y ahí continúa. ¿Saben qué, hermanos? El problema es que hay muchos cristianos que últimamente no han estado agregando nada a esta primera fe que hemos tenido en el Señor Jesucristo. El texto dice, añadid a vuestra fe. Y hay muchos que últimamente no han estado añadiendo nada a esa primera fe que han tenido en el Señor. Simplemente se han quedado en algo de fe y ya, eso es todo. No han ocurrido cambios. Pero saben, tú y yo sabemos que ese no ha sido el plan que ha tenido el Señor para con nosotros. El propósito del Señor al salvarnos a ti y a mí ha sido que tú y yo seamos cada día más transformados a la imagen de Cristo. Efesios 4:13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese es el plan o el propósito de Dios al salvarnos. Ese era su propósito, pero hoy vemos que no está ocurriendo en muchos, simplemente porque no han estado agregando a la fe, no han estado agregando la virtud, no han estado agregando el conocimiento, el dominio propio, el amor, como lo venimos estudiando. Hay muchos que simplemente se han quedado allí estancados, no han estado creciendo, no han estado madurando, no han estado avanzando hacia esa perfección en Cristo. Y la verdad, hermanos, tenemos que reconocer que eso no es bueno. No son buenos síntomas y tampoco es lo que Dios quiere para ti y para mí. El segundo problema, o lo que estamos viendo muy a menudo hoy en día, es que hay muchos cristianos que están queriendo agregarle todas estas cosas que acabamos de enumerar, se la han estado queriendo agregar, no a la fe, sino a la antigua vida, a la vida en la carne. Y eso es un problema. Es decir, que ellos sí afirman haber conocido a Dios, afirman haber nacido de nuevo, pero nunca han llegado a despojarse del viejo hombre para comenzar a vestirse de nuevo. Ellos están ahí poniendo algo nuevo por encima de lo viejo. Ellos están poniendo un poco de buenas obras por encima de las malas obras. Un poco de vida espiritual por encima de la vida en la carne. ¿Y saben qué es lo más terrible? Es que la verdad es que ni han tomado el tiempo para mirarse en el espejo a ver cómo lucen. Hermanos, es sencillo. Cuando tú y yo nos tiramos todo el placar encima, como decimos, ¿sí? Nos luqueamos, nos ponemos lo que más nos gusta. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pasamos por el espejo. Entonces pasamos por el espejo y ahí vemos, esto me queda, esto no me queda, esto va, esto no va. Y si no va, lo sacamos. El espejo para el cristiano es la palabra de Dios. Lo sabemos. Aunque muchas veces parece que entendemos que el espejo para el cristiano es el vecino o el hermano en Cristo, porque nos gusta de alguna manera compararnos o intentar ver cómo lucimos según el otro. Entonces, a comparación de mi vecino que se tira los platos por la cabeza con su esposa, entonces yo estoy bien. En comparación con mi hermano que viene de vez en cuando a la iglesia y que casi no agarra la Biblia, entonces yo estoy bien. Pero la Biblia dice que ese no es el espejo. La Escritura es el espejo para nosotros. Eso es lo que dice Santiago.
Y es ese espejo al cual nosotros necesitamos ir frecuentemente para chequear cómo está nuestro atuendo. El punto, hermanos, es que hay muchos queriendo agregarle a la vida en la carne un poco de piedad. Hay muchos queriendo agregarle a la vida en la carne un poco de afecto fraternal, un poco de amor. Y ni se han dado cuenta ellos mismos de lo mal que eso luce, de lo tremendo que luce eso. Hermanos, en verdad eso luce terrible. Vida en la carne con un poco de algo espiritual por encima, eso luce terrible. Y yo no sé si tú lo ves, pero déjame decirte que la gente de afuera lo ve. Y no solo eso. Muchas veces los cristianos somos causa de oprobio. ¿Sí? Ahí está la gente diciendo, ese no es el que va a la iglesia, ese no es el cristiano, que anda con la Biblia bajo el brazo, pero vive como un demonio. Eso luce tremendo y la gente lo ve. Ciertamente yo no sé qué está pasando estos últimos tiempos con los cristianos. Pero sin duda que hay cristianos, y lo vemos por todos lados, que están viviendo vidas completamente desordenadas, andando en cosas que no convienen, muchos andando en inmoralidad, incluso muchos que están ahí diciendo, yo quiero servir a Dios, pero en verdad tú los ves que están sirviendo a la carne. Lo que he visto últimamente, algunos que hasta han crecido dentro de las iglesias y han tenido ese hábito de querer servir a Dios y se sienten como que de alguna manera tienen que servir a Dios, y yo creo que lo hacen más que por costumbre que por otra cosa, y ahora sus vidas están hechas un desastre, aún viviendo en inmoralidad, pero aún se sienten que necesitan seguir sirviendo a Dios y quieren seguir sirviendo a Dios en la misma manera desordenada en la que están. Y si quieres servir a Dios es bueno, pero primero ordena tu vida. Quieres servir a Dios es bueno, pero primero corrige lo que es necesario. Cristianos mezclando lo espiritual con lo carnal, lo celestial con lo mundano, lo del diablo con lo de Dios. Y sin duda dice Dios, no hay concordia entre una cosa y la otra. No hay manera de que puedan andar juntos. Así que hay que desechar lo viejo. Hay que desechar lo viejo y el cambio comienza por ahí, desechando lo viejo. Es lógico ahora que nos quitamos una vestimenta para ponernos otra. Es ahí donde recién podemos vestir lo nuevo. No nos ponemos una cosa sobre otra, nos quitamos una cosa para poner algo nuevo. Hermanos, necesitamos comprender esta necesidad que tenemos de comenzar a vestir lo nuevo, de comenzar con nuevos hábitos, una nueva manera de hablar, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de conducirnos, despojándonos primero de la vieja manera de hablar, de la vieja manera de actuar, de la vieja manera de conducirnos. Necesitamos reconocer esa necesidad imprescindible de alimentar más al Espíritu de Dios que alimentar tanto a la carne. Necesitamos nutrirnos más de la palabra de Dios, necesitamos nutrirnos más de la oración, necesitamos nutrirnos más de la comunión y dejar de alimentar tanto a la carne. Esa va a ser la única manera en que la carne va a poder ser controlada. Esa es la única manera en que el Espíritu va a poder gobernar nuestro andar. Y necesitamos reconocer, hermanos, el Espíritu no se va a imponer. Dios no vino para imponerse en la vida de ninguno. Dios vino para que nosotros le cedamos el lugar, para que le cedemos el control.
Y necesitamos hacer esto de dejar de alimentar a la carne, alimentar más el espíritu, tomar la iniciativa de cambiar los viejos hábitos por nuevos hábitos. Y necesitamos hacer eso sin dejar de chequearnos frente al espejo de la palabra de Dios, ¿sí? No sea que de alguna manera nos encontremos que estamos luciendo dos vestiduras. Ciertamente, hermanos, hay una lucha interna dentro nuestro. Una lucha que está ahí, patente, clara, marcada. Cada día cuando nos levantamos comienza la lucha. Cuando tú te levantas y dices, salgo a las disparadas a hacer lo que tengo que hacer, y no tomas tu Biblia y no tomas tiempo para orar, ya comenzaste perdiendo esa batalla espiritual. Y si, hermano, tú comienzas así perdiendo, déjame decirte que el resto del día va a ser de derrota. Si tú no comienzas el día alimentando al espíritu, difícilmente vas a poder tener un día de victoria en el espíritu. Necesitamos comenzar. El primer hábito puede ser tomar cada día el tiempo necesario para alimentar el espíritu desde la mañana, cuando comenzamos el día. Amén. Vamos ahora. Padre Santo, te damos